Azteca Honduras, vivir en paz es mejor. Hola, muy buenas noches, son las 9:03. Estamos aquí en vivo en nuestros estudios de Azteca Honduras, desde Tegucigalpa, la capital de nuestro país. Invitado esta noche, empresario, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, el licenciado Rafael Medina, que, hoy que conversábamos en la mañana, decía, mire, vamos a hablar de la situación del país, no vamos a hablar de política, vamos a hablar, no de política ni de fútbol, porque él está muy feliz, muy contento con su Motagua, y nosotros con lo que nos pasó con el Real Madrid y lo que nos ha pasado con el Olimpia realmente fue algo impresionante, pero era obviamente, y lo sabía, Muchas gracias. Una broma. Me imagino que don Adán también igual feliz que usted. Feliz de la vida. Estamos felices por el Motagua y por el Barcelona también. Pero fue doble. Nos humillaron con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y perdemos también el partido que ya casi estaba como ganado. Yo creo que ni ustedes mismos se sentían. Primero, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un gusto para mí estar en este canal en Azteca Honduras. Yo tuve la fortuna de estudiar en México y entonces tengo mucha afinidad con todas las empresas. Y Monterrey estudió. En Monterrey estudié, sí. Allá hace ya bastantes años. Entonces tengo mucha afinidad por todo lo mexicano, un país que nos ha ayudado muchísimo en los momentos difíciles y nosotros a ellos. Solo en el tema de fútbol no nos ponemos de acuerdo, pero ahí vamos. Sí, no, pero bueno, esa es parte, como dicen, de la democracia que debería existir siempre en todo. Y tolerancia. Y tolerancia. Y tolerancia, eso es lo más importante. A propósito, como antes, durante y después de las elecciones, la Cámara de Comercio, los empresarios, ¿cómo ven ustedes el panorama en este momento en el país? Antes de las elecciones, con esperanza. El día de las elecciones, con mucho orgullo, porque fue una fiesta cívica. Y después de las elecciones, con mucha preocupación en el tema de los saqueos que se dieron, de las protestas que se desbordaron, creo yo, tanto en Tegucigalpa como en otros lugares del país. Ya hay un ganador que dictaminó o que dijo el Tribunal Supremo Electoral que había ganado estas elecciones y esperamos pues ya volver cada vez más rápido a la operatividad normal del país. Yo creo que importante también en esto fue la forma en cómo la gente fue a ejercer el sufragio. Cuando se había pronosticado que podían haber problemas, realmente en una actitud como muy pocas veces vista por lo crispado que estaba el país, la gente fue a ejercer democráticamente, pacíficamente, en orden. Mirábamos el desfile, licenciado, de gente con sus hijos, los abuelos, los padres, y quedamos impresionados todos, yo estoy seguro que todos. Dijimos, wow, cómo le transmitimos al mundo la forma en cómo habíamos participado en el proceso. Lo lamentable viene realmente después. Efectivamente, y yo creo que aquí tenemos que hacer un alto y un hincapié en que realmente las reglas electorales tienen que modernizarse, Jorge. Yo creo que no podemos seguir en las mismas circunstancias sin que la modernidad llegue a las leyes electorales. Ha cambiado muchísimas leyes en los últimos años. El año anterior aprobamos un código tributario, por ejemplo. Se están modernizando los códigos penales, los códigos civiles, pero la ley electoral más o menos sigue siendo la misma y hacemos reformas y luego quitamos las reformas para que vuelva a estar al estado antiguo. Entonces yo creo que aquí los políticos tienen que ponerse serios en hacer estas reformas electorales, en tratar de que el país no siga en esta polarización que desde el 2009 la tenemos. Sí, ahora, estas reformas electorales deben
de hacerse, y lo comentábamos hoy, lo comentaba yo personalmente en la tarde, en el noticiero de la tarde, comenzando el nuevo Congreso Nacional. ¿Por qué? Para evitar que quieran hacerlo ya en el tercer año y que se genere aquella problemática que los partidos de oposición digan, no, quiere sacar ventaja el partido en el poder, es mejor hacerlas ahorita y tratar de evitar lo que estamos viviendo en este momento, esa polarización que no es ni siquiera similar a lo que vivimos en el 2009, porque salvo su opinión, pero yo siento que hoy ha sido muchísimo más complejo, muchísimo más complicado y más dividida la sociedad, porque yo no había visto, como ocurre en Facebook ahora, cómo se pelean incluso las familias entre sí, unos de un bando y otros de otro bando. Sinceramente, yo no lo había experimentado y siento, no sé si estoy licenciado equivocado, me corrige, que es ahora el odio, el enfrentamiento es mucho mayor ahora que en el que vivimos en el 2009. Yo creo que es una herencia que venimos arrastrando. Efectivamente, igual yo considero que este evento fue más polarizante también por el efecto de las redes sociales. En el año 2009 no estaban tan profundizadas como están ahora. La gente, los jóvenes primordialmente, tienen mucha mayor información que la que podíamos tener nosotros a esa edad. Entonces ahí ese es un tema muy importante. Ya las personas en Honduras no solo vemos los medios locales, ni leemos los medios locales nada más, sino que nos informamos a nivel internacional, muchas veces con otra óptica de los que los medios de comunicación aquí mencionan o estructuran sus noticias. La polarización de la familia hondureña es verdaderamente lamentable. Por ejemplo, yo tengo un grupo de chats varios grupos de chats que de algunos me salí por el grado de polarización, hasta de insulto que se llegó, y sobre todo yo creo que la amistad, la tolerancia debe de estar por encima de cuestiones políticas, religiosas y deportivas. Fíjate que ahorita que dice usted eso, nosotros tenemos un chat, no sé si le ocurre bueno, claro, de trabajo se tiene, de trabajo, eso es inevitable, pero un chat de ex egresados del colegio, del Mejía, del Mejía de la Chito. No quiero ni contarle. Entonces, y como habemos de pensamientos diversos, incluso algunos que somos de un partido, por ejemplo, de un partido, pero somos un poco más tolerantes y a veces hasta hacemos bromas, pero hay gente que no las aguanta. Y entonces ha habido gente que se sale, se les meten al grupo y se vuelven a salir. O sea, y uno dice, pucha, ¿cómo es posible que una amistad de años se quiera de repente hasta perder por asuntos que no es que no valgan la pena, no es que no valga, porque aquí está de por medio del país. Por diferencias de opinión. Por diferencias de opinión, o sea, no es que no valga la pena porque hay gente que dice, no, es que le robaron las elecciones al ingeniero Narrala. Otros dicen, no, es que hasta que ese tal por cual, y empiezan ahí sí epítetos que no quisiera uno escuchar, honestamente. Entonces, estamos perdiendo el país, estamos perdiendo la familia, estamos perdiendo esa relación que siento yo que realmente no la merecemos los mismos hondureños en general. No, los hondureños creo que podemos y debemos ser mejores. Aquí tenemos que volver al ambiente tolerante que estaba en los años 80. Mire, en Centroamérica siempre todos los hondureños nos enorgullecimos de que había guerrilla en El Salvador, de que había una guerrilla antiquísima en Guatemala, el problema de los sandinistas con el general Somoza. Costa Rica siempre ha sido un mundo aparte. En Panamá hubo una invasión norteamericana, pero en Honduras más o menos estuvimos con algún nivel de tranquilidad. Los muchachos podíamos salir y el temor que teníamos era que nos fueran a reclutar las Fuerzas Armadas. Pero de ahí realmente vivíamos en un país seguro, tolerante, y yo creo que debemos volver a tener esa tolerancia que teníamos en años anteriores y que lastimosamente comenzamos a perder o se terminó de la gota que rebalsó el vaso en el año 2009, y este año yo creo que estamos en el mismo camino o peor, como usted lo menciona. Sí. El ingeniero Narrala ha dicho que él va al diálogo solo con dos condiciones: si acepta el presidente un nuevo proceso electoral o que él ganó las elecciones. Ya el que él ganó las elecciones, con todo el reconocimiento internacional que se ha dado, por como se ve el panorama en los últimos días, pues es bien complicado. ¿Usted cree que el hecho de que el ingeniero Narrala no participe, el hecho de que
el expresidente Zelaya no participe, realmente qué camino le queda, porque son actores políticos con los cuales se debe de hablar, porque son las dos principales figuras, uno que fue el candidato presidencial y el otro que fue el coordinador de la alianza. Creo que todos los políticos deberían de sentarse en ese diálogo, no solo el ingeniero Narrala, el presidente Zelaya, el ingeniero Zelaya, Luis Zelaya debe de estar ahí. Hay otros 9 candidatos, habían otros candidatos presidenciales que sacaron menos votos que ellos 3, pero que igual representan instituciones políticas debidamente formalizadas en Honduras, que ese es un tema que hay que hablarlo también. ¿Qué partidos deben y no deben de hablar? Y creo que deben de ser parte de las reformas electorales. Pero nosotros en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa siempre hemos dicho, tenemos que hablar, tenemos que proponer un diálogo. No acuerpar este diálogo sería como darnos con la piedra en los dientes. Realmente creo que debe de haber un diálogo sincero, vinculante, inclusivo en estos temas, en este momento, para, en primer lugar, procurar la reconciliación nacional, reformular las leyes electorales o hacer reformas electorales y que se puedan continuar en el país, porque no podemos, creo yo, volver a tener un torneo electoral con las mismas reglas que tenemos ahorita, con las dudas que gran parte de la población tiene. En este diálogo que ha comenzado el presidente ya han estado empresarios de la pequeña, mediana y gran empresa. Sí. Han estado el sector obrero también, entre otros, las universidades, tanto representación pública como privada. Le va a tocar el turno a los políticos, que es ahí en donde seguramente va a haber un poco de resistencia. ¿En estas conversaciones debe de dirigirlas el presidente o tiene que haber un actor externo, como lo planteó el ex candidato del Partido Liberal, el ingeniero Luis Zelaya, recomendando incluso al señor José Mujica, expresidente de Uruguay? En las cámaras de comercio tenemos los centros de conciliación y arbitraje, y ahí se enseñan técnicas para mediar y para conciliar, y siempre hay un árbitro, siempre hay un tercero que no tiene interés en ninguna de las partes. Yo creo que aquí es importante que exista un árbitro, puede ser nacional, puede ser extranjero, pero debe de ser alguien formado con las técnicas. No solo se necesita la buena voluntad, se necesita experiencia para conducir un diálogo de esta naturaleza. El ingeniero Luis Zelaya propuso a don José Mujica, expresidente de Uruguay. Es una muy buena opción. Podrían haber otras muy buenas opciones de expresidentes latinoamericanos o de entes colegiados, inclusive en Honduras o fuera, que pudieran mediar, arbitrar, dirigir este diálogo, que yo creo que es muy importante para Honduras. Aunque ha querido algún sector descalificarlo en un momento el cardenal Su Eminencia Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, pero con la posición que utilizaron recién hace 2 o 3 días los obispos, la Iglesia Episcopal, ¿usted cree que podrían ellos mediar antes de buscar un árbitro internacional que pudiera tratar de ayudar a resolver esta crisis? Ambas iglesias creo que tienen suficiente personalidades para mediar. O sea, combinados ellos, la Iglesia Católica. Si vamos a involucrar a las iglesias, a mí me gustaría que fueran entes combinados y que no fueran los mismos de siempre. Yo creo que hay que buscar mediadores independientes. El cardenal Rodríguez es un orgullo para Honduras. Algunas personas pueden no estar de acuerdo con algunas actuaciones de él, otros sí lo estarán, pero no quiere decir que sean descalificadas las iglesias. Las iglesias son como las gremiales empresariales, manteniendo su distancia. Hay pensamientos de diferentes variedades dentro de las mismas y habrá que ver cuáles son esos pensamientos neutrales que podrían mediar en este diálogo. Lo que ocurre es que ahí, digamos, en la iglesia evangélica hay algunos que están vinculados en forma directa con el gobierno y que la gente ya los identifica. Dicen, bueno, entonces eso podrían descartarse. El que es funcionario no puede participar. Sí, no, y es correcto. Bueno, en la depuración está el pastor Solórzano. El pastor Alberto Solórzano, que yo en lo personal tengo un altísimo concepto de él, Así pero está participando, es decir, en forma directa.
pero hay otras personas que no, es decir... En las dos iglesias. En las dos iglesias. Monseñor Santos, por ejemplo. Sí. O sea, son personas que han tomado un partido, en el caso de Monseñor Santos, ¿verdad? El pastor Solórzano no, pero ha estado vinculado con una labor con el gobierno y eso, a juicio mío, lo inhibiría. No es que está descalificado, sino que se estaría inhibido de participar como árbitro o como mediador en este diálogo. Pues ya no... Como el doctor Miguel Andoni Fernández, en su momento como el doctor Enrique Aguilar Paz, sí. Don Hernán Corrales. Hernán Corrales Padilla, que eran figuras emblemáticas y que cuando, bueno, ellos participaron en el 69, cuando la guerra con El Salvador, que se buscó una conciliación. Hoy, aunque todavía vive el doctor Enrique Aguilar Paz, pero yo creo que ya la edad, tengo una edad bastante avanzada, hay algunas cosas que no le permitirían tomar un rol tan importante y tan protagónico en una crisis. Bueno, está el doctor que fue presidente de los derechos humanos, Custodio. Ramón Custodio López. Yo creo que a esas figuras deberían de recurrirse. Se conocen sus posiciones, por ejemplo, el doctor Custodio fue tajante, fue claro, no, la reelección presidencial, la Constitución de la República no lo permite y no debe de ser, pero eso no le inhibe, porque él nunca ha ocupado un cargo así, más que quiso ser candidato presidencial en su momento, pero nadie puede dudar de la honorabilidad de una persona de la cual estamos hablando en este momento, como el doctor Custodio o como el doctor Enrique Aguilar Paz, que se mantienen todavía. Ambos fueron premiados en algún momento por la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa como hondureños ilustres. Y son figuras que prestigian al país. Pero necesitamos otras figuras también. Ya el doctor Custodio era contemporáneo de mi papá, imagínese usted. Pero son personas que han dejado huella, pero necesitamos que otras generaciones vengan a potenciar, a aprender de estas personas. Y yo creo que ahí hemos tenido una deuda pendiente los que venimos detrás de ellos, en querer participar en política. Muchas personas, y yo escucho a algunos empresarios de extraordinarios talentos, no importa el tamaño del negocio que tienen, óigame, ¿y usted por qué no se dedica a la política? ¿Por qué no entra en política? Ah, no, porque la política es sucia, ahora con esas redes sociales me van a manchar mi nombre, pero es cuestión de valientes entrar en temas políticos, y yo creo que el país demanda que todos dentro de nuestro ámbito participemos para hacer una Honduras más grande. La preocupación nuestra en este momento, Lic, es que yo sé que la tregua se ha dado estos días de la celebración de Semana Santa, de Navidad, perdón, y Año Nuevo, pero en enero, Dios quiera que me equivoque, pero estoy seguro que en los primeros días de enero del próximo año vuelven las tomas, vuelven las manifestaciones. Y aquí es donde uno dice, ¿qué nos depara en el país con las pérdidas económicas que se tienen? Y que al final el más afectado siempre es el de más bajos recursos, incluido aquí en los empresarios. El pequeño empresario es el más perjudicado, el que tiene un supermercado, el que tiene la pulpería, porque los grandes empresarios generalmente tienen seguros, o sea, y se los pagan los seguros, pero el que tiene una pulpería no, ¿qué seguro va a tener? No tenemos cultura de seguro, y yo creo que la óptica suya es absolutamente correcta. Una empresa grande tiene un seguro de daños, un seguro de todo tipo. La empresa pequeña, algunas medianas inclusive, y las micros, la mayoría de ellas no tienen seguros. Cuando yo he platicado con algunas personas que han sido violentadas por estas manifestaciones, sus negocios, y estaba asegurado, no. Las compañías aseguradoras dicen que más o menos son reclamos por unos 2.000 millones de lempiras lo que se tienen de momento. Hasta el momento, ¿verdad? Pero hay una enorme cantidad de dinero que no está asegurado, y sobre todo esos empresarios pequeños que arriesgan todo en un negocio, que está su casa, el trabajo familiar.
son los problemas que vienen después. Las manifestaciones, todo el mundo tiene derecho a hacerlo, pero respetando la propiedad, en primer lugar a las personas, la libre locomoción y la propiedad pública y privada. Sí, y eso ustedes lo han analizado como a nivel de empresarios. ¿Qué repercusión tendría? Porque ya lo que pasó, pasó. Es decir, sí, ya es irreversible volver atrás estos días con las pérdidas enormes que han habido. Pero si continúan todas estas cosas, por eso es que, al margen de que es el presidente que ha convocado, pero también aquí tiene que ceder un poco el presidente, decir, bueno, yo no puedo ser totalmente un actor directo porque soy parte del conflicto, porque nadie puede desconocerlo, y honestamente el presidente es parte del conflicto, es parte del problema. Entonces que vengan otros actores, y rápidamente, si no se puede llegar a un entendimiento con mediación nacional, se tiene que recurrir a mediación internacional, porque los hondureños así somos. Pareciera que hay gente muy talentosa, gente muy capaz, pero todos desconfiamos de todos, o sea, nos descalificamos. No, ese es un... Entonces tiene que venir algún actor de fuera. Es una técnica y es una opción que yo creo que hay que tenerla a la mano en cualquier momento. Una o varias opciones. Quienes deben de ir ahí, los líderes políticos deben de ir acompañados de sus partidos. O sea, ahí tiene que estar, a mi juicio, el Partido Nacional, el Partido Liberal, la Alianza o lo que era Libre, el PAC, todos esos partidos, como instituciones, porque que vayan personas, son eso, personas, pero los partidos son mucho más grandes que las personas, y Partido Liberal va a tener 26 diputados, la Alianza va a tener 30, el Partido Nacional 61, otros estarán ahí divididos, 4 la Alianza Patriótica, 4 Innovación y Unidad, otros tendrán un diputado, pero es importante que todas esas fuerzas se sienten, dialoguen, busquen de alguna manera puntos de coincidencia para que salgamos de esta crisis o de posibles crisis que pudieran venir. La pequeña y microempresa, si en enero esto se prolonga, muchas empresas pudieran dejar de operar y el país no generará el empleo necesario, que es el mayor problema que tenemos. No generamos la suficiente cantidad de empleo para absorber los 250,000 personas que entran a la población económicamente activa, ni de los nuevos y de los anteriores, sí. Pues ahí tenemos 65% de la población tiene problemas de empleo. Bueno, y si ahorita tenemos esa dificultad, ya nos imaginamos qué puede ocurrir si en enero, si todos esos días, en vez de generar posibilidades y oportunidades, más bien bloqueamos. Yo creo que el país no tiene la capacidad como para enfrentarse a una realidad de esa naturaleza. Me da la impresión que caeríamos en un problema serio, y que estaría agudizando aún más la crisis. Un 65% incluso de gente en pobreza extrema en el país. Esa es una realidad, con un desempleo. Bueno, si ahora yo no sé la medición que ustedes hacen, pareciera que de 3, 4 personas en un hogar, solo una trabaja, de promedio. Entonces, uno dice, y hay profesionales, se están graduando los jóvenes que son hijos nuestros, y a veces uno se encuentra con la escuela, bueno, ¿y dónde va a trabajar este muchacho? ¿Dónde va a trabajar esta muchacha? Sí, y imagínese usted que estas temas de las manifestaciones, de las tomas, de impedir la libre locomoción, llegue a febrero, cuando la enorme mayoría de los escolares ingresan a los centros escolares, que esté en la universidad, que ahorita los muchachos de secundaria, de educación media, el 26 de noviembre ya no estaban en clases. O sea, en este momento, ¿qué van a hacer? ¿A dónde van a hacer? La congoja que va a tener un padre de familia que manda a su hijo al Instituto Central y no puede llegar, o no puede regresar. Y con actos de violencia en diversos puntos de la ciudad. No es justo para nosotros. Los problemas de empleo son enormes. Yo ahí en la Cámara de Comercio a veces recibo currículum de muchachos recién graduados con maestría, hablan 3 idiomas. El único trabajo que les puedo dar es el mío. Sí, ahí no, es, de veras, y lo vemos. Sí. Y con unas aspiraciones salariales
que el mercado lo maneja porque hay muchísima oferta, pero muy poca demanda para ese nivel de profesionales. Y uno en su campo, Lic, mire, aquí vienen infinidades de compañeros periodistas. Sí. Vi un currículum, hablaba italiano, hablaba inglés, hablaba portugués, eran 3 idiomas, con maestría, graduado sacando en Roma incluso un tiempo. No, me dice, mire, yo lo que quiero es, aquí en el canal, lo que quiero es demostrar mi capacidad, denme una oportunidad, pero que me contraten después si ustedes me miran. Bueno, lo que usted dice, me digo, mire, y se lo dije en son de broma, pero también en serio, aquí sí solo que le dé la oportunidad que yo tengo, solo que le dé mi trabajo, porque no hay oportunidad, porque realmente pues hay estabilidad en el empleado de trabajo. Uno no va a quitar a alguien que esté trabajando bien solo por darle el empleo a otra persona, aunque le duela a uno, honestamente, porque ver el talento, ver la entrega, ver el trabajo, ver todo lo que ha hecho para prepararse, pero como él, también hay un montón de gente. O sea, las oportunidades se les están negando y se están negando a gente que es muy capaz, y si seguimos en un conflicto de esta naturaleza va a ser muchísimo peor, muchísimo peor. ¿Cuántos jóvenes no están saliendo? Bueno, ahorita usted lo dijo en noviembre, que se graduaron. ¿Ahí dónde van a trabajar? ¿Dónde van a trabajar? Y si en vez de buscar oportunidades, más bien en los medios de comunicación, a nivel de periodismo, los medios están despidiendo en algunos lugares porque no tienen ingresos de publicidad. Claro. Y otros, los que son empresarios a nivel de ventas, el que tiene sus tiendas, bueno, si no está vendiendo también. Ahorita en Navidad, que era una buena temporada para poder agenciarse fondos y que hacen contrataciones en algunos lugares que yo conozco, de la gente que sale del colegio, que llega a su dinerito. Temporales, los famosos temporales. No han contratado en la mayoría de los lugares a temporales, porque no están vendiendo lo que deberían de vender. Hubo momentos en los que el nivel de ventas, al menos aquí en Tegucigalpa, llegaron a ser 65% por debajo de la venta que se hacía en diciembre anterior. Si usted no vende, mucho menos va a tener para pagarle a los colaboradores en un mes en que, es cierto, son las mejores ventas, pero que también hay muchos compromisos de impuestos y compromisos laborales. Recordemos que en el mes de diciembre, vendamos o no vendamos, tengamos utilidades o no, hay que pagar el 13º mes de salario a los colaboradores, y es un impacto que usted no lo puede recuperar inmediatamente. Y aparte de eso, si sus niveles de rentabilidad y de productividad están por debajo de lo que no tradicionalmente ha venido teniendo, pues se crea una bola de nieve tremendamente grande e importante, llena de problemas. Esa bola de nieve son problemas para los empresarios, y para que Honduras genere un mayor número de empleo necesitamos más y mejores empresas. ¿Ustedes han estado con el presidente, estuvieron ya con el presidente en reunión en esto del diálogo? El presidente de Pierfe estuvo reunido con varios sectores de la empresa privada, con el presidente y algunos otros personeros del gobierno. ¿Son partidarios de que también deben haber actores en estas conversaciones fuera de lo que es el gobierno como tal y la oposición? O sea, que siente a alguien, al presidente y su equipo, y que siente también a la oposición para poder encontrar una salida a todo este problema. Sí, la empresa privada está dispuesta a acompañar estos diálogos. Estoy seguro que las iglesias, las universidades, como usted lo mencionaba, yo creo que la academia debe de liderar y de ser actor importante, la sociedad civil, pero no la sociedad civil, las organizaciones normales, sino toda la sociedad civil, porque también se nos está terminando el tiempo, Jorge. Ya después del 2009, a menos de 10 años, tenemos otra crisis de iguales o mayores dimensiones. La siguiente puede ser en 4 años si no tomamos las lecciones del caso. Y yo creo que en este momento tenemos que estar claros de que lo que estamos haciendo tenemos que mejorarlo. No es que esté incorrecto, tenemos que mejorarlo y hacerlo más transparente, más eficiente, más efectivo, más que los ciudadanos confiemos en institucionalidad.
Bueno, estamos conversando con el licenciado Rafael Medina, es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Vamos a hacer una breve pausa. Muchas gracias por sus participaciones, por sus opiniones a través del Facebook. También puedes hacer sus interrogantes, sus comentarios para nosotros son muy importantes. Estamos aquí en vivo con el licenciado Medina. Son las 9:33, una breve pausa y regresamos en un instante. Casa, ¿verdad? Siempre ha sido de tierra, ¿verdad? Entonces, como nuestros ingresos solo son remesas, nosotros pensábamos que a mí no me lo iban a aprobar. De todos modos, fui a Banco Azteca y me ayudaron. Era mi primer crédito, entonces ahora nosotros estamos felices, ¿verdad? Llegué a la casa, abracé a mi mami, le contamos todo, pues a ver cómo había sido. Este es el resultado, ¿verdad? De unión, ¿verdad? Como familia. Hemos vivido, ¿verdad? Momentos muy felices, demostramos que todo se puede, ¿verdad? Pues yo me puse feliz, ¿verdad? Porque estamos construyendo una casa más grande, ¿verdad? Por si nuestra familia crece, ¿verdad? Hoy te decimos gracias y recomenzamos ofreciéndote siempre lo mejor de nosotros para que encuentres todo en un solo lugar. Super Repuestos, donde compran los expertos. No te pierdas de nuestra variada programación a través de nuestra señal de aire en la frecuencia 44.1 y por las distintas empresas de cable Tigo Star 44 análogo y 60 digital, Claro TV 44 digital, Mayavisión 103, Cable Color 44 digital, TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Esta Navidad, las remesas vienen con súper gratis. Al enviar o recibir tus remesas por Banco Azteca, recibe un cupón con el que puedes ganar muchos premios y bonos de compra, o ser uno de los 5 ganadores de supermercado gratis por un año. Aplica hasta el 31 de diciembre. ¡Gánatelo ya! Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Son las 9:35, 9:35. Seguimos conversando aquí con el licenciado Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Muchísimas gracias por sus comentarios, por supuesto, de todas las personas los valoramos, quienes están en el exterior y nos ven a esta hora, especialmente hay muchísima gente en España. Yo siempre digo, son las 9:36 ahorita. En España, en Europa como son 8 horas de diferencia, son las 4, casi las 5 minutos de la mañana. Bueno, hay mucha gente que está por salir a sus trabajos a veces, pero más que ellos, son hondureños que están preocupados por lo que estamos viviendo. Son compatriotas que están preocupados y que dicen, bueno, queremos que se resuelva todo este asunto. Y nos da muchísima, y más que tristeza, nos conmueve que hay gente que manda mensajes, hay gente... Y se han incrementado, nos decía el presidente del Banco Central el otro día aquí, que se han incrementado las remesas, pero yo creo que es producto también de la misma preocupación y de lo que estamos viviendo y que mucha gente, a raíz de perder alguna oportunidad de trabajo, le dice, bueno, mejor te mando $100 más, por la incertidumbre que se está viviendo. Todas esas cosas influyen enormemente. Seguro que sí, en el ánimo de las personas. Alguien hoy me decía, una compañera de trabajo que estuvo en México la semana pasada, que las noticias era que nos estábamos pero casi matando aquí en Honduras, ¿verdad? Y yo creo que hubo momentos de violencia importantes que no hay que minimizarlos bajo ningún punto de vista,
pero las noticias que llegan a otros lados, las imágenes que llegan realmente son para preocupar sobre todo a esos compatriotas que nos ayudan en Estados Unidos y en España, que es un enorme receptor de hondureños buscando una oportunidad de trabajo que debería de estar en Honduras, Jorge. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Mire, mi esposa y yo estuvimos en Andorra, que es un país pequeño, y estuvimos en Barcelona. Impresionante la cantidad de hondureños, pero impresionante la cantidad de hondureños que viven ahí, y me decían que están inscritos más de 40,000 solo en esa zona. Entonces digo yo, pucha, habíamos ido unos meses antes a Madrid, llegamos a un restaurante y a uno le agrada obviamente que lo conozcan en cualquier lado. Seguro. La muchacha que nos atendió, una muchacha de San Pedro Sula, entonces mire, ella estaba ahí, claro, el acento y todo eso influye. Entonces me dice, mire, ¿verdad que usted es de Honduras? Sí, le digo, somos de Honduras, andaba con mi esposa y yo. Entonces me dice, ¿era el periodista que salía en la mañana? Correcto, soy yo. Entonces se puso a llorar. La muchacha, estábamos con mi esposa, estábamos con Senia, que nos está viendo en este momento, y andábamos con una gente de Panamá y de Dominicana, porque andábamos en un evento de las alcaldías al nivel iberoamericano. Mire, regresamos al día siguiente, otra vez al restaurante a comer ahí. Fuimos Valleca, hay un equipo que incluso se llama Rayo Vallecano, que yo no sabía, que es ahí del Barrio Vallecas. Barrio Vallecas, ahí estábamos hospedados nosotros en Barrio Vallecas. Ella era de ahí, entonces nos fuimos en el metro con ella platicando, y encontramos, mire, y ahí está Dios, mi esposa, que no me va a dejar mentir, encontramos a un muchacho de Ciguatepeque, que igual me reconoció. Entonces me dice, ¿usted es Jorge Zelaya, va? Sí, le digo, yo soy Jorge Zelaya. Entonces, ¿me puedo bajar con usted? Sí, claro que sí. Entonces, ya me dijo, soy hondureño, soy de Ciguatepeque. Claro, lo rápido, porque el tren no va parando, como dice. Entonces, me dice, ¿me puedo bajar con usted? Sí, le digo, no hay ningún problema. Andábamos con una muchacha, Rina Serna, de Puerto Cortés, es periodista, colega. Entonces, nos bajamos a escuchar las historias de la gente, por qué se ha ido, cómo se ha ido, tanto hondureño. Entonces uno dice, bueno, a tener 2 trabajos, pero 2 trabajos que tenía, como dicen, hora y minutos para almorzar, que la pierde, que la comparte con uno, que la comparte con nosotros. Vamos a un lugar de hondureños, ahí mismo un lugar de hondureños, a donde quiero llegar yo, gran cantidad de hondureños allá, en Canadá, por ejemplo, hay muchos, y en varias ciudades de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está casi la gente desesperada, y muchísima gente que nos está viendo en este instante no se acostó sin cenar, honestamente, y esa es la dura realidad que estamos viviendo. Y si agregamos a ello los problemas que estamos enfrentando derivados de asuntos políticos, yo creo que se va a agudizar muchísimo más. Aquí es donde yo siempre le envío el mensaje a la gente, miren, no es que uno esté apoyando a Juan Orlando, cualquiera que sea el presidente, es el país. El país no es de Juan Orlando y su gente, el país es de todos. Así es. El país es de todos. Y si todos no hacemos el papel que debemos de hacer para tratar de salvarlo, tratar de sacarlo adelante, yo creo que se nos va a descomponer muchísimo más este asunto, y ahí sí vamos a vivir, como yo le digo a Raúl Pineda, un gran amigo que yo tengo, mire, lo que se vivió en el 80, lo que usted decía al comienzo, en Nicaragua, en Guatemala y en El Salvador, Dios no lo quiera, pero lo vamos a comenzar a vivir acá nosotros. Y no lo podemos permitir, Jorge. Yo creo que aquí el tema es que nosotros tenemos que poner todos un granito de arena para que vuelva a rehacerse de alguna manera el tejido social en Honduras. No podemos estar con estos antagonismos de que las familias no se hablan porque uno votó por X y el otro votó por Y, y caemos en un tema de que todo el mundo tiene que tener, y todos creo yo tenemos un corazoncito por quién votar, pero tiene que haber un respeto. Esos señores que participaron, que corrieron para ser presidente de la República, estoy seguro que tienen más coincidencias que divergencias. Solo el hecho de tener el valor de presentarse en una planilla para decir, mire, yo quiero ser presidente, sacrificando a su familia, algunos sus trabajos inclusive, yo creo que merecen un reconocimiento y un respeto de todos los hondureños, sin importar el color político de cada uno de ellos.
Nosotros en la alcaldía ha crecido el pago de impuestos de empresas que han habido más negocios, pues que se han abierto. Sí. ¿En la Cámara de Comercio se experimenta también esa misma situación? Nosotros tenemos dos estadísticas. La primera de ellas es la constitución de las empresas en el registro mercantil. Ahí empieza la formalización de las empresas. Hasta el 30 de noviembre teníamos 7.400 empresas constituidas, 5% más que el año pasado. A la misma fecha. A la misma fecha. Al cierre del 2016 eran 7.600 y tantas empresas, esperamos tener un poco más este año, pero le voy a dar un dato, en el 2010 se constituyeron 4.000 empresas. ¿El 2010? En el 2010. En el año en que más se habían constituido, que llegó a 7.500 empresas, fue en el año 2007, de ahí en franco deterioro hasta llegar al año 2014 más o menos, que hubo un repunte, 2015, 2016, pero esa es una estadística. La otra son los afiliados y los socios que nosotros tenemos, que lo hemos logrado mantener alrededor de 3.200 socios, entran y salen todos los días, pero hay negocios tradicionales que han cerrado. Sí. El caso de Panadería Bambino, de su venta, negocios que todos nosotros los podemos mencionar aquí, y que cierran no por una razón, cierran por muchas razones, ¿verdad? Sí. Pero vemos que ha habido una confianza en la alcaldía en cuanto al pago de impuestos, la gente está pagando más sus impuestos, ve alguna retribución en el pago, y como capitalino espero que en la próxima corporación municipal le pongamos mucha más atención al tema del agua en Tegucigalpa. Correcto, que yo creo que es el tema fundamental que tenemos. Sí, porque ya pasa el SANA, yo creo que marzo, abril por tarde, ya pasa el SANA a ser dirigido por la corporación municipal. Por la corporación municipal. Y se ha tenido una confianza, el alcalde yo creo que, bueno, y se vio reflejada en la votación, ¿no? Un hombre que superó los 350.000 votos acá en Tegucigalpa, nunca antes había ocurrido eso, sacando 8 regidores en línea. Esa confianza, mire, ese trabajo de Tito Fura, yo creo que es lo que le da el derecho en que el capitalino haya ido a pagar sus impuestos. Con toda la crisis económica, porque sí se está viviendo una crisis económica, la gente año con año, porque formé parte de esta corporación, veía cómo la gente pagaba sus impuestos, ¿cómo es la palabra correcta? Pero año a año habían más contribuyentes. Sí, aumenta la base tributaria. Aumenta la base tributaria. Me da la sensación que es por la misma confianza que dice, bueno, si mis impuestos están bien, como dice Tito, están bien devueltos con obras. Y una demostración de ello fue que no se sacó un solo préstamo, 200 millones ahorita en esta última etapa que fue en agosto, único préstamo, 200 millones, para ese montón de obras que he hecho en la capital. De ese hombre, yo creo que realmente no es nada, pues no quedó, y conste a pagarlo antes de que finalizara también esta administración. ¿Cómo usted cree, o qué cree que qué están pensando ustedes al nivel allá alto en la Cámara? Si esta situación continúa, ¿qué va a pasar con esos pequeños empresarios que están haciendo esfuerzos enormes pagando energía cara, pagando su personal, y que lo mantienen algunos hasta con ganas de decir, bueno, no, me voy a aferrar y voy a seguir luchando, pagando incluso impuestos de guerra, porque nos habíamos olvidado también de ese tema que es muy importante? ¿Qué avisoran ustedes? Dios quiera que nos equivoquemos, pero si esta situación continúa, ¿qué se puede esperar a corto plazo? Una crisis económica, una crisis social, más importante que la económica, porque la crisis social provoca la crisis económica, valga el juego de las palabras. Los negocios no se van a poder mantener. Mire, un negocio, ¿dónde empieza una venta? Cuando llega un cliente. Si el cliente no tiene la oportunidad de llegar, no va a comprar. Si no compra, el empresario no tiene los recursos para pagar sus colaboradores, para pagar sus impuestos, para recomprar materia prima,
Por lo tanto, nos miraremos en serios problemas si realmente estas crisis llegan. Y un tema es las manifestaciones, los actos vandálicos que se dieron en estas últimas semanas, pero otro tema es, Jorge, que la gente tenga la capacidad de comprar. O sea, llega, pero tiene que llegar con una capacidad de consumo y de ahorro. Es muy importante decirle a la gente que aunque sea un poquito, tenemos que incentivar el hábito del ahorro. Sí, bueno, algunos decimos, y con lo poco que se gana, ¿cómo ahorrar? Pero siempre queda algo o debe de tener esa cultura del ahorro. Si se enferma, a veces son parientes. Nosotros lo hemos experimentado a nivel familiar. Bueno, ok, pero al tener un colchoncito uno, de ahí puede sacar para cumplir y cubrir esas necesidades. Pero ¿qué hacerle con esa gente que gana 8.000, 10.000 empiras y que se la ve a palitos para poder subsistir, para poder comer? Esa es la dura realidad también que se está viviendo. Totalmente, en este y yo creo que es importante, ante la escasez de recursos o la limitación de los mismos, el uso juicioso de cada uno de ellos. Mira, aquí nos volvimos locos con las tarjetas de crédito. Y las tarjetas de crédito se repartieron muy rápido, algunos lugares a gente que no debía de tener, no porque no tuviera capacidad de pago, sino porque no estábamos preparados para manejar una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito jamás fue diseñada como una extensión del salario. Y cuando la utilizamos así, vinieron los problemas graves de insolvencia, de pagos, de morosidad, de costo de la tarjeta de crédito. Entonces yo creo que ahora los bancos están haciendo un esfuerzo muy importante en educación financiera, las instituciones gremiales, empresariales lo estamos haciendo, pero el principal que debe de administrar sus recursos es uno mismo. Así es, así es. Fíjese que ahí en el lugar que yo trabajo, en la Cámara de Comercio, algunas personas tuvieron problemas económicos por las tarjetas de crédito y la mayoría de ellos fue por cuestiones de salud. Tuvieron que poner su tarjeta de crédito para pagar un problema de salud porque no sintieron que la salud que le daba el Estado era eficiente en tiempo y forma para poder aliviar a un hijo. Cuando a uno se le enferma un hijo, uno se vuelve loco y hace lo que sea por la sanidad del muchacho, de la muchacha. Entonces yo creo que ahí también tenemos que exigir más. Como el servicio público también sea más eficiente, que haya medicamentos, que los mismos médicos que lo atienden a uno en la privada, que trabajan también en la pública, que tengan un poquito más de conciencia, que el tratamiento que le dan allá, que no sea similar, pero que se asemeje y que esté cerca. Es que nos olvidamos del cliente, que es el contribuyente. Así es, correcto. Y ahí se le paga. A él se le paga. La clase media en Honduras, algunas personas no les gusta que yo diga esto, pero procuro siempre decirlo, pagamos doble. Pagamos impuestos, ¿para qué? Para tener educación y para tener salud y transporte público. Pero la clase media, aparte de pagar sus impuestos, pagamos educación privada, pagamos salud privada, andamos en nuestros vehículos, cosa que no pasa en países como Estados Unidos, donde la enorme mayoría de las personas van a escuelas públicas, de la clase media me refiero. Sí, claro. Entonces nosotros pagamos doble todo eso y no recibimos la calidad ni la educación adecuada para en relación al valor de los impuestos que pagamos. Y no es en los últimos 4 años, y esto viene desde hace muchísimos años. Muchísimos años atrás, y yo creo que debe haber conciencia. Mire, todos estos acontecimientos, lo que vivimos el 2009, lo que estamos enfrentando ahora, debe de hacernos recapacitar, y sobre todo a quienes nos dirigen, quienes están al frente de instituciones. A veces, siempre digo, mire, fue el 90 y... Yo fui diputado en 94, 98, 2002, 2006 al 2010. Pero el 95 entonces yo presenté un proyecto de decreto para que se impartiera en las escuelas públicas el inglés y la clase de computación, que era en aquellos tiempos era lo novedoso. En lo novedoso, correcto. Entonces, bueno, ok. Recuerdo que me dijo el ingeniero Flores, ¿y cómo vas a hacer? No, le digo, mire, comencemos por Tegucigalpa y San Pedro Sula, o sea, con escuelas pilotos, pues que se comenzara así y de ahí se va expandiendo a nivel nacional. No se pudo hacer.
las escuelas privadas en ese momento, recuerdo que cobraban y nos cobraban, porque yo ya tenía mi hijo, bueno, usted bien sabe, Sí. 120 lempiras, que parece ridículo, comenzamos a pagar con un transporte público, con bus. Hoy esas mismas escuelas nos cobran, o le cobran ya a mis nietos, y solo en dólares, y cantidades de bueno. Entonces digo, bueno, ok, que en las escuelas públicas, privadas, no cobren en dólares, número uno, porque la moneda de circulación es el lempira. Número dos, que no se fueran más allá en los cobros de la inflación que reporta el Banco Central. Nunca se pudo hacer. Okay, entonces, ahí es donde quiero llegar también, que mire, que todos debemos de hacer un esfuerzo, todos, en lo que nos corresponde hacerlo, y darnos cuenta que para sacar adelante el país, para ponernos a tono con Costa Rica, con Panamá, que son países del área también, tenemos que poner todo de nuestra parte y también trabajar, ¿va? Porque hay gente que quiere que le den todo, como dicen, ya masticado, solo decirle, mira, aquí ya está masticado. Entonces, darnos cuenta que no es un gobierno, yo siempre insisto en eso, en este caso es el gobierno que dirige Juan Orlando, pero el presidente no nos va a llevar a la casa, pues, o sea, a eso me refiero, no nos va a resolver los problemas que tenemos nosotros, lo vamos a resolver nosotros trabajando. Usted trabajando, yo trabajando, la gente que nos está viendo en este momento trabajando. En la medida en que entendamos y comprendamos eso, en esa medida el país puede salir adelante. La empresa más grande que todos tenemos es Honduras. Y de ahí viene nuestra familia. Y todos tenemos que procurar un trabajo digno, un trabajo decente. Algunos tendremos mejores oportunidades que otros, pero tenemos que administrar esa oportunidad. Yo conozco mucha gente, Jorge, que anda buscando trabajo, rogando no encontrar también. Sí, correcto. Necesitamos tener mucha más productividad, mucha más gente capacitada en temas tecnológicos. Hay carreras como por ejemplo nutrición, cocina, chef, que ahora los muchachos estudian eso y que tienen creatividad y que tienen la oportunidad no de buscar un empleo, como le decían a uno, estudiar papa para que busques un empleo. Ahora lo que uno tiene que decirle a un hijo es estudiar y poner tu empresa, ser emprendedor, generar tu propio empleo. Cambiar ese paradigma es importante. En la Cámara de Comercio tenemos programas como Honduras Emprende Escolar, que un día lo voy a invitar a que lo visitemos, realmente impresionantes, y yo creo que ahí hacia eso vamos. ¿Cuál es el éxito de Costa Rica? El nivel de educación que tienen. Esa es la base de todo eso. Sí, claro. Y de ahí tenemos que subir a lograr objetivos, pequeños pasos, pero siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Eso es lo que tenemos que ver como país, eso es lo que tenemos que ver todos, y no enfrascarnos en luchas sin sentido, porque para mí son sin sentido. E insisto siempre también en esto, que quienes nos dirigen se den cuenta que solo van a estar en forma temporal. Ahora ya por lo menos, aunque no se hizo la reforma, pero va a estar 4 años más el presidente Juan Orlando Hernández, el abogado. Entonces, que los gobiernos planifiquen también ahora a largo plazo, porque eso es importante, eran cortoplacistas y la politización nos ha llevado a todos estos problemas. Ojalá que ya, como hecho consumado, si podemos manejarlo de esa manera, el presidente va a continuar 4 años más. Sí, pero que se dé cuenta que no es el dueño del país, que se dé cuenta que tienen que cambiar muchísimas cosas y que tiene que ceder también, porque esto es importante. Mire, bueno, es que ahora está para macanear a los hijos, como dicen, hasta para pegarle a los hijos, ya nosotros los tenemos grandes, pero casi hay que negociar. Entonces, la época que nosotros vivimos, que nos agarraban con faja, como yo digo, que nos agarraban hasta con bar en la escuela, esa metodología ha cambiado totalmente. Totalmente. La metodología de educación ha cambiado. Yo extraño que en las escuelas ya no se haga tanto énfasis en aquella clase que nos daban de moral y cívica, correcto, ¿verdad? En el respeto a los padres, y no son las escuelas, somos los padres de familia los que tenemos que inculcar eso. Planificación a largo plazo. Fíjese que en América tenemos un ejemplo, Chile. La macroeconomía de Chile, la línea de la económica del gobierno de Chile siempre es la misma, no importa quién gane, si es la concertación o si es la derecha, que ahora el señor Piñera vuelve a ser presidente, pero más o menos llevan
con algunos cambios, con algunos Sí, ajustes, pero el horizonte está puesto ahí. Y mire que ganó Piñeras a Bachelet, que es de izquierda y el otro de derecha. Ganó y en la noche lo estaba felicitando Bachelet, en la mañana ya estaban desayunando, al día siguiente, y va a haber una transición, como dicen, pacífica, como verdaderamente debería de ser en países realmente civilizados. Eso es lo que se tiene que aprender. Así, y Chile tuvo unos movimientos estudiantiles de izquierda, combativos estos últimos años, pero su crecimiento económico ha sido sostenido, ha bajado los últimos años porque venimos de unas crisis internacionales, uno no está solo en el mundo, pero yo creo que es importante continuar ese ejemplo. Yo la respeto mucho por eso a los partidos políticos chilenos, de que han logrado esa concertación, y no es el partido que está allá, sino esa concertación que venimos hablando desde el gobierno del presidente Calleja. Correcto. Sí, ya hablábamos de la concertación, luego se hizo una convergencia nacional. Y ahora hay un gran diálogo, pero en algún momento tenemos que aterrizar ese diálogo y hacerlo vinculante con decisiones que ya hemos tomado. Anteriormente se hicieron reformas electorales que el presidente del Congreso no podía optar a ser candidato solo presidencial. Vicepresidentes no designados, y se cambia. Y lo cambiamos a los 2 años, ¿verdad? Como se cambió también, perdón, Lee, como se cambió también reformas tributarias, por decirles también lo que le corresponde. Más de 100 reformas. Entonces, ¿quién va a querer invertir así del exterior, que vengan grandes empresas? No, hombre, si ahí cambia un gobierno y dicen ya queda abolido totalmente. Lo que los empresarios y la gente normal buscamos es estabilidad. Estabilidad. Bueno, licenciado, son las 9:59 minutos, tenemos 30 segundos, por favor, agradeciéndole una vez más el que nos haya acompañado. Ha sido una plática que me he sentido muy cómodo esta noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias, deseándoles a todos ustedes y a usted y a su familia unas muy felices fiestas, un próspero 2018, y reiterar que los hondureños podemos tener muchas diferencias, pero mucho más puntos en común, y por lo tanto tenemos que ponernos de acuerdo para que Honduras avance. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que el Motagua sea campeón. Van a ser tricampeón, Espero que sí. Bueno, como no es con el Olimpia. Y como capitalino estamos apoyando al Motagua. De verdad, muchas gracias. De corazón. Gracias, el licenciado Rafael Medina, director, empresario y director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Muy importante, nos ha acompañado esta noche. Repetición del programa a las 7 en punto, siempre aquí por Azteca Honduras. De momento, muchísimas gracias, muy buenas noches y que Dios les bendiga.